La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Vamos a meditar la segunda lectura del día del Señor, que es el día domingo. Este día tenemos buenas noticias que el Señor nos regala para que nuestra fe vaya creciendo a través de la palabra del Señor y que nuestros oídos sea que nos llega esa palabra para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Bienvenidos. Lectura del libro de Sabiduría, capítulo 7, versículos 7 al 11. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Le preferí a los cetros y a los tronos, y en el comparación con ella tuve en nada de la riqueza. No se puede comprar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su esplendor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Salmo 89, sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12-13. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella, todo aquella al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta.
ve y vende lo que tiene, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrando porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, le dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en la riqueza entrar en el reino de Dios. Más fácil que le es un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para el hombre, para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirle. Jesús le respondió: yo los aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1, en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos, en esta noche tenemos la gran oportunidad, o este día, donde podamos escuchar más la palabra de Dios, y cuando nosotros lo escuchamos, nos llegará como una espada de 2 filos. ¿Y para qué? Para que nuestro corazón se vuelve con arrepentimiento a través de escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es lo más importante para que nuestros oídos se pongan frágil y vuelve a escuchar una y otra vez, para que nuestro corazón, para que nuestro sentimiento podrán encontrarse con la palabra de Dios y un arrepentimiento, una conversión. Ya lo decía Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. La palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la palabra tiene vida. ¿Se acuerdan que dijo por ahí en San Juan 6:63 por ahí? Lo que les he dicho es palabra, porque la palabra es vida. Y aquí la palabra es vida. Entonces, si es vida, nos da una respuesta. Si es la palabra de Dios es viva, nos hace cortar todo lo que hay dentro de nosotros, nos hace cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestro cambio de vida. Porque la palabra es vida, es eficaz, más penetrando que una espada de 2 filos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra nos hace herir cuando estamos en pecados, cuando no hemos hecho caso al Señor en su palabra, cuando lo hemos abandonado al Señor, utilizamos nuestro tiempo más por hacer las cosas que Dios no le hace, no es el camino que Dios quiere. Cuando nosotros nos dedicamos tiempo a nuestras necesidades, a nuestras enfermedades, o nos dedicamos tiempo
más a la familia y no a ir a escuchar la palabra de Dios, entonces no podrá la palabra que llega a tu corazón como una espada. No lo podemos entender ni lo podemos sentir, que la palabra de Dios duele. Por eso muchas veces yo les he dicho a ustedes, por ejemplo, el día de ayer, que la palabra de Dios, el Señor dijo que tiene que haber una unidad, que Él quiere que el Padre y el Hijo son uno y nosotros somos uno con ellos. Pero para hacer esto necesitamos que todos tengamos el mismo pensar y en el mismo camino, en la misma fe, en el mismo bautismo. Y formamos un solo cuerpo para que estemos con Él. Y esa es la palabra que tiene que llegar como una espada de doble filo. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, porque queremos hacer más iglesias o más agrupaciones que no está en el cuerpo de Cristo. Y eso es una ofensiva para mucha gente, porque la palabra es fuerte, es duro. Porque cuando dice, ¿por qué me dice Señor, Señor, si no hace lo que yo les mande? Cuando Él dice, el Señor en su palabra, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que como de este pan vivirá para siempre. Sus padres comieron el maná en el desierto, murieron, pero más que el que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces esa palabra nos molesta cuando no creemos en la palabra. Cuando Él dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Cuando dijo el Señor una iglesia, y eso nos molesta, nos hace como una espada de doble filo, porque no puede ser que yo estoy en una iglesia, la que el Señor no la construyó, o esta iglesia que el Señor no está. Y por eso Pablo, estando él, decía que estaba yendo casa en casa, estaba llevando a los cristianos a la cárcel, a llevarles al castigo. ¿Por qué hacía Pablo? Porque tenía celo de su religión, de sus padres. Pero cuando el Señor lo cambió, lo transfiguró, lo transformó, y entonces ahora Pablo dice en 1 de Corintios, si no estoy mal, en 2 de Corintios 11, 1 de adelante, tengo celo, el celo de que ustedes tan fácil puede cambiar el evangelio. Y eso es lo que a nosotros nos hace muy duro. Mire, por lectura, la palabra de Dios es de doble filo, llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos. Dice acá en la Biblia Jerusalén, dice, pues viva es la palabra de Dios, pues viva es la palabra de Dios, y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, articulaciones, médulas y discierne el sentimiento y pensamiento del corazón. Que la palabra de Dios nos hace cambiar y nos hace discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Y nos hace llevar a un pensamiento cuál es lo que el Señor quiere que hagamos. Por ejemplo, en el Evangelio dice, cuando aquel hombre llegó a arrodillarse delante del Señor y le dice, ¿qué, maestro? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor le dijo esto y esto y esto. Y cuando le dijo, te falta una cosa, vende lo que tienes y déselo a los pobres. Y él se entristeció y se fue. Porque la palabra le llegó hasta en el corazón y se sintió triste. Posiblemente un tiempo cambió, pero la palabra ya quedó sembrada en su corazón. Y por eso, por lecturas, les voy a leer esto también, lo que dice la segunda lectura del día de hoy. Dice, la primera carta del apóstol San Pedro, dice, capítulo 1, versículo 23, ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. O sea que la palabra que llegó y es una palabra incorruptible, no lo podemos cambiar, que no puede torcerse,
Lo único que tenemos que hacer es creer y caminar a hacer vida. Cuando dice que hay que evangelizar a todo mundo, no importa que aquella persona que habla muy bonito, que tenga tal vez ciertos milagros o prodigios que haga, pero hay que evangelizar porque el Señor así lo quiere. La palabra de Dios tiene que llegar porque esa palabra tiene que ser incorruptible. Isaías capítulo 49, versículo 2 dice: hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondido entre las otras. Mire, hizo de mi boca una espada cortante. Entonces la palabra del Señor que sale de nuestra boca es como una espada, según dice Isaías. En Apocalipsis 1:16 dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca sale una espada aguda de doble filo, y su cara brilla como el sol cuando ésta es en su máximo esplendor. Por último, dice Efesios 6:17, por último, usen el casco de la salvación. Aquí está, cerramos con esto. Dice Efesios 6:17, por lo último, usen el casco de la salvación, que es la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Tenemos que utilizar como escudo, como el casco de la salvación, ¿cuál? La palabra de Dios, donde podemos decir que este es sí y que este es no. Que la iglesia lo que dice y el magisterio lo dice y lo tenemos que hacer. Cumplir en nuestra vida y en nuestra comunidad para que el Señor esté con nosotros siempre hasta el final de los tiempos, y que es lo que Dios nos llama todos los días de ejercer en nuestra vida. Que el Señor los bendiga.